Hace 3 meses más o menos fui a ver Mi País Imaginario de Patricio Guzmán al cine. El visionado del documental no fue en silencio porque varias personas comentaban, aplaudían cuando un relato les hacía sentido, cantaban cuando aparecía alguna canción, pero me llamó mucho la atención las pifias cuando apareció el presidente Boric. En ese entonces, cuando vi el documental, iban menos de 6 meses de gobierno. No había ocurrido el plebiscito ni había habido polémica por el TPP-11. Lo que sí, habían habido una serie de episodios que desmarcaban al gobierno de lo que se espera fuera tanto un discurso como una identidad tradicional de izquierda. Dentro de las izquierdas, históricamente, hay dos formas de articular críticas que están imbricadas, pero pese a ser distintas, muchas veces tienden a indistinguirse. La primera es una crítica de identidad. La segunda, una crítica táctico-estratégica. Sobre esta segunda me voy a referir un poquito más adelante porque es la que más me interesa, pero vamos con lo primero. La crítica de identidad se basa en la pregunta ¿qué es la izquierda y qué es ser izquierdista? Dentro de la definición del ser izquierdista hay preceptos éticos y morales que van articulando una identidad del ser izquierdista. Muchas de las críticas de izquierda al gobierno en estos meses han tenido que ver con un posicionamiento identitario moral. Es decir, se critica según la pregunta ¿qué es la izquierda y qué es ser de izquierda? Mientras se calza con la identidad del ser izquierdista, bien. Cuando se descalza de la identidad del ser izquierdista, ahí viene la crítica. La identidad izquierdista, cuando de moral se trata, se traslapa muchas veces con el yo izquierdista. Es como una identidad política que conjuga consecuencia e individualidad. O es decir, finalmente, consecuencia y ego. Consecuencia y ego es una pésima mezcla en política. Eso, por ejemplo, es muy notorio en la política universitaria. ¿Quién habla más como el Che? O quien, con condiciones objetivas o subjetivas insuficientes, levantaba la consigna más radical para verse frente a los demás más parecido a Miguel Enríquez. El problema es que el ego nunca puede estar a la altura de la consecuencia. Llega un momento en que la consecuencia compite contra el ego y siempre la consecuencia va a terminar ganándole al ego. Pero ojo que el problema no es la consecuencia ni tampoco la ética, que debe estar a la base de todo, porque obviamente hay que ser éticamente consecuente. El problema es cuando organizo mi identidad política personal en función a una identidad de consecuencia. Y eso es algo muy común en la y los militantes de la izquierda, sobre todo los que más critican. Es esa la consecuencia gótica, por ejemplo, que se vio post plebiscito. Me imagino que todos habrán visto en redes sociales cosas al estilo de luché tanto por la gente de Petorca, ahora que rechazaron la propuesta de una constitución, sufran la falta de agua. Es probable que muchos de los consecuentes recalcitrantes de hoy, que inspeccionan a todos desde el imperativo categórico del ser izquierdista, se agoten más temprano que tarde del estándar moral de la consecuencia y finalmente terminen abandonando definitivamente la consecuencia política, porque no hay ego capaz de soportar la santidad religiosa de una consecuencia absoluta. Como dice Carlos Pérez Soto por ahí en un video bien difundido en YouTube, los más radicales de los 60 terminan siendo los más amarillos en la Concertación. ¿Por qué digo todo esto? Porque me parece que la crítica con un rojómetro en mano es improcedente a la hora de evaluar al gobierno. El yo militante, moralmente comprometido con una identidad de izquierda, a veces habla más de lo políticamente personal, siendo que de lo que se trata, a mi parecer, es de lo impersonal. Lo personal descomunaliza, mientras que lo impersonal nos comunaliza. Por eso mismo, ojalá que haya menos santos, que haya menos héroes, y ojalá que haya más comunes y corrientes de esos históricamente intrascendentes en la política transformadora. La segunda crítica es la que me interesa, la crítica táctico-estratégica, que creo que debería ser depurada de una cuestión de identidad o moralidad identitaria. Y en función a la cuestión táctico-estratégica que me parece procedente evaluar al gobierno. La crítica táctico-estratégica se basa en la pregunta de qué se pretende lograr y cómo. En esto, la estrategia post-neoliberal, feminista y decolonial es generalmente lo que más aparece en los colectivos de izquierda, incluido el partido del presidente. Dentro de la coherencia que uno espera tenga un movimiento táctico en pos de un avance estratégico, hay una serie de preguntas cuyas respuestas no han sido lo suficientemente debatidas. Por ejemplo, ¿cuáles son los tiempos, los espacios y los movimientos para el avance estratégico post-neoliberal, feminista o decolonial? En ello una pregunta importantísima es ¿qué papel táctico le cabe a una presidencia, le cabe a un gobierno local o a una diputación? Y si afinamos un poquito más la clave, la pregunta que me parece que ha sido insuficientemente debatida antes de la elección de Boric es ¿cómo sortear un avance estratégico post-neoliberal, feminista y colonial, asumiendo que la cancha del juego representacional de esta institucionalidad
se basa en el Estado neoliberal? Me parece que estas son preguntas que precisan de claridad y de consenso en las fuerzas transformadoras, y es justamente lo que no hay, ni consenso ni claridad en las fuerzas transformadoras. En la misma línea de lo anterior, una crítica táctico-estratégica, por ejemplo, repasa la relación y roles que debería tener el gobierno y los partidos, particularmente los de Prodignidad. Convergencia Social, por ejemplo, el partido del presidente, es un partido que sabíamos no tenía la estructura orgánica suficiente para soportar el ejercicio de una presidencia. El partido quedó relativamente vacío de cuadros políticos porque pasaron a la administración estatal. Y aquí una de mis principales aprensiones. Hay roles que creo que no deberían perderse. Conducción, administración. Con un partido de presidencia con cuadros dirigenciales que están parcialmente activos en la conducción, la administración gubernamental se come a la conducción. Administrar y conducir debería ser una relación virtuosa, una relación aceitada, encebada, pero claramente definida. El partido o la coalición conduce estratégicamente, mientras que el gobierno administra en función táctica los movimientos para ese avance estratégico. Por ejemplo, el problema no son las reformas, ni tampoco la velocidad del avance, sino que el lugar táctico que le cabe a esa reforma y a esa velocidad dentro de una estrategia neoliberal, feminista o decolonial. La experiencia histórica nos demuestra que gobierno y poder son cosas distintas, y también nos demuestra que ganar una elección no es sinónimo tan claro de victoria política. Una crítica táctico-estratégica repasa, por ejemplo, la relación entre gobierno o partidos y organizaciones sociales. El 2017 me acuerdo de la elaboración del programa de muchos que llevó adelante Beatriz Sánchez y que me parece que es una de las instancias políticas con mayor acumulación de legitimidad política, justamente por lo abierto que fue, por lo participativo y lo democrático. Desde las elecciones del 2017, revuelta y pandemia mediante, ha habido un enfriamiento en las relaciones entre Frente Amplio y organizaciones sociales territoriales. Una pregunta hoy día es, por ejemplo, ¿cuántas federaciones universitarias tiene Prodignidad? No tener en perspectiva la nutrición de su espacio me parece un error táctico grave, porque es allí desde donde se fundamenta el poder. Y eso, más que estar al debe del gobierno, me parece que son los partidos de gobierno los que deberían estar en eso. La segunda crítica, la táctico-estratégica, parte de un análisis de lo posible. ¿Qué se puede? ¿Qué no se puede? Dentro de las fuerzas transformadoras no solo hay diferencias de discernimiento en torno a lo posible y lo imposible, sino que también hay diferencias en los lentes para leer la realidad. Eso fue muy notorio en el proceso de fundación del Frente Amplio, por ejemplo. Una postura conservadora al respecto es la del realismo sin renuncia de Bachelet II, donde hay una tesis sumamente restrictiva en torno a lo posible. Yo espero sinceramente que no sea esa la postura que termine primando en el gobierno. Respecto a esto, un concepto que me interesa es el que está desarrollando Camila Barón, una economista argentina con la cual constantemente intercambiamos reflexiones sobre coyuntura regional, y ese es el concepto de pragmatismo estratégico. Debatir en torno a lo táctico con una claridad estratégica que se mueva en los extremos de lo posible, radicalizando lo que se puede en función al avance neoliberal, feminista y decolonial. Por tiempo no voy a ahondar en esto ahora, sino que lo dejaré para una próxima columna que hablará sobre el carácter popular del gobierno de Prodignidad. La afinación, la calibración política transformadora se basa en reflexionar sobre los movimientos tácticos dentro de un horizonte estratégico. Y un desafío es intentar consensuar lo más ampliamente que se pueda qué es lo posible, cuál es el horizonte y cuál es el lugar que le cabe a todo lo que hoy políticamente hacemos, sea dentro o fuera del gobierno, sea dentro o fuera del Estado, sin que nos nuble el ego identitario de competir por quién es más izquierdista ni por competir por quién es más revolucionario que el otro.